Bienvenidos a todos a este nuevo análisis visual. A ver, seamos honestos. A menudo, cuando pensamos en todo este tema de la salud, la seguridad y la higiene laboral, es súper fácil caer en el error de imaginarnos que es puro papeleo, o simplemente una burocracia moderna y aburrida, ¿verdad? Pero la verdad es que la realidad es muchísimo más fascinante. No estamos hablando para nada de un par de reglas inventadas ayer. O sea, estamos hablando de una evolución científica épica que está literalmente ligada a la mismísima historia de la civilización humana, desde esos primeros monumentos gigantescos hasta las fábricas de alta tecnología de hoy en día. La humanidad ha tenido que ir aprendiendo a proteger lo más valioso que tenemos, la vida de las personas que construyen nuestro mundo. Así que hoy vamos a desglosar toda esta increíble historia. Bueno, entremos de lleno en esto y arranquemos con esta gran pregunta que ven aquí. ¿Desde cuándo protegemos al trabajador? Y me encanta esta pregunta porque es la manera perfecta de desafiar esa idea que casi todos tenemos, de que la seguridad en el trabajo es algo reciente. Fíjense que, si miramos hacia atrás, vamos a descubrir que ese instinto de cuidarnos, de salvaguardar nuestra integridad física mientras trabajamos, bueno, es casi tan antiguo como el trabajo mismo. Para entender cómo se dio este cambio tan monumental, vamos a seguir esta ruta rapidísimo. Primero, veremos los orígenes de la prevención. Número 2. La antigüedad y la medicina. 3. El Renacimiento y sus leyes. El punto 4 será la crisis industrial. Y vamos a cerrar con el número 5, la ciencia institucional del siglo XX. Sencillo, ¿no? Así que arrancamos. Sección 1. Los orígenes de la prevención. Es aquí donde las primeras civilizaciones nos demuestran que ese deseo fundamental de proteger la vida en los grandes proyectos tiene miles de años de historia. Y bueno, para que se den una idea, esta es nuestra hoja de ruta histórica. Nuestro viaje empieza allá en la antigüedad, donde surgen las primeras protecciones físicas. Luego pasamos a la Edad Media y el Renacimiento, con los primeros textos. Después nos topamos de frente con la dura realidad de la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, para finalmente aterrizar en la institucionalización del siglo XX. Pasamos a la sección 2, la antigüedad y la medicina. Vamos a ver cómo estos antiguos imperios empezaron a darse cuenta y a documentar el tremendo costo físico que tenía el trabajo pesado en su gente. Y esto nos lleva a un dato sobre el antiguo Egipto que, honestamente, a mí me parece una locura. O sea, cuando pensamos en las pirámides, lo primero que se nos viene a la mente es un trabajo brutal, casi sin piedad. Pero ¿sabían que los registros muestran que sí les daban equipo de seguridad a los trabajadores de construcción? Tal como lo escuchan, les daban arneses, sandalias especiales y armaban andamios pensados específicamente para evitar caídas fatales en esas obras gigantes. Ya tenían metida en la cabeza la idea de prevenir riesgos. Luego damos un salto a Grecia, y aquí la cosa pasa de ser puramente física a ser un poco más clínica. Fíjense que Hipócrates, al que todos conocemos como el padre de la medicina, no solo veía a pacientes comunes y corrientes, él se fijó muchísimo en los mineros. De hecho, describió las enfermedades que sufrían y hasta fue el primero en recetar baños higiénicos para evitar el saturnismo, que es la intoxicación por plomo. Y por su lado, Aristóteles se puso a investigar las deformaciones físicas que le salían a la gente por hacer el mismo movimiento 1000 veces en el trabajo, además de las intoxicaciones por metales. O sea, básicamente ya estaban diagnosticando lo que hoy conocemos como enfermedades profesionales. ¡Increíble! Y bueno, el Imperio Romano no se quedó atrás y llevó las cosas un pasito más lejos, mezclando la medicina con las leyes. Roma sacó adelante leyes de salubridad pública. Y figuras como Galeno y Plinio lograron identificar los supertóxicos que eran el mercurio, el azufre y el zinc, pero ojo aquí, el verdadero genio de la prevención fue Plinio. ¿Por qué? Porque se inventó los primeros respiradores para los mineros usando vejigas de animales. Suena súper raro hoy, pero esta barrera física tan simple fue una genialidad absoluta para evitar que los trabajadores respiraran todo ese polvo tóxico. Avanzamos a la sección 3, Renacimiento. Leyes y textos. Aquí dejamos atrás los inventos aislados y empezamos a ver cómo la seguridad laboral se formaliza mucho más a nivel legal y académico. Un ejemplo buenísimo de cómo se empezó a formalizar esto pasó en Francia, más o menos entre los siglos X y XV. Resulta que las universidades empezaron a crecer y a meterse más en la vida política de la época. Y todo este ambiente académico fue la chispa que inspiró la creación de las ordenanzas de Francia.
unas leyes dictadas entre 1413 y 1417 que básicamente ponían las reglas claras para proteger a la clase trabajadora de ese entonces. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es este año, 1473. Es un año clave, marca un antes y un después, porque allá en Alemania un señor llamado Ulrich Ellenbach sacó un panfleto que hablaba única y exclusivamente de enfermedades profesionales. Para los historiadores, este es literalmente el primer documento impreso sobre salud y seguridad ocupacional en todo el mundo, el punto de partida formal de toda la literatura sobre el tema. Y la investigación siguió avanzando en los siglos XVII y XVIII, metiéndose de lleno en temas como la disnea y la espantosa intoxicación por mercurio. Aquí es donde brilla la figura de Bernardino Ramazzini. Sus estudios fueron tan detallados que sentaron las bases fundacionales de la medicina del trabajo. Pero tristemente después de él, la ciencia de la seguridad como que entró en un periodo de latencia. ¿Por qué pasó esto? Pues porque la industria apenas estaba naciendo y todos estaban obsesionados con los avances técnicos y con producir más, dejando la salud de la gente temporalmente en un segundo plano. Y así llegamos a la sección 4, la crisis industrial. Esta época fue un gran triunfo tecnológico, sí, pero también fue una crisis humana severa que sirvió como el catalizador definitivo para crear las regulaciones modernas. Es que imagínense el choque. Pasar de un modelo artesanal donde cada quien trabajaba a su ritmo a la locura total de la producción en serie, sobre todo entre 1736 y 1819. El impacto fue devastador. De repente tenías fábricas atestadas de gente, un hacinamiento brutal y una explotación trágica que afectaba de forma desproporcionada a mujeres y niños. Básicamente la tecnología empezó a correr muchísimo más rápido que la ética. La situación llegó a un punto tan, pero tan insostenible que a los gobiernos no les quedó de otra que intervenir. Fíjense en este año, 1802. Frente a esta crisis humana masiva, el Parlamento inglés finalmente da un paso al frente y aprueba leyes históricas. Por primera vez, se limitaron legalmente las horas de trabajo y se exigieron estándares mínimos de higiene obligatorios en las fábricas. Fue todo un despertar regulatorio. Y bueno, ese despertar provocó una ola enorme de medidas a lo largo de mediados del siglo XIX. Entre 1844 y 1877, por fin vimos leyes pensadas específicamente para proteger a las mujeres. Luego, en el ámbito de la ingeniería, en 1850, Frederick Grinnell implementa el primer sistema para apagar incendios en Estados Unidos, salvando quién sabe cuántas vidas. Y en 1877, en Manchester, se dio un paso crítico cuando se obligó por ley a instalar resguardos físicos o barreras en esas peligrosas máquinas industriales. Y esto nos lleva a la sección 5, el siglo XX y la ciencia institucional. Aquí, la historia da un giro dramático, pasando de leyes reactivas a una institucionalización proactiva y global de la seguridad en el lugar de trabajo. Vamos a avanzar y ver cómo esto crece como una bola de nieve. Todo empieza a moverse súper rápido. En 1911, el estado de Wisconsin pasa la primera ley de indemnización al trabajador en Estados Unidos. Luego, en 1918, como parte del Tratado de Versalles, el mundo entero reconoce que el trabajo justo es vital y se crea la Organización Internacional del Trabajo. Y ojo con esto, que es buenísimo. Ese mismo año, 1918, la Universidad de Harvard otorga el primer título universitario formal en seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad laboral ya entraba en las universidades de élite. Entonces, el punto crucial con el que nos tenemos que quedar es este momento histórico alrededor de la década de 1960. Aquí es donde la seguridad industrial finalmente se consolida como una ciencia y una profesión súper respetada a nivel mundial. Por fin entendimos, de una vez por todas, que proteger a la gente no solo es el propósito primordial, sino que económicamente tiene todo el sentido del mundo porque reduce drásticamente los costos de los riesgos ocupacionales. Es un ganar-ganar. Para concluir nuestro recorrido de hoy, los quiero dejar con esta pregunta bastante provocativa para reflexionar un poco. Ya vimos cómo la seguridad evolucionó desde usar andamios en Egipto hasta tener toda una ciencia en el siglo XX. Pero sabemos que el progreso humano no se detiene, ¿verdad? Ahora tenemos inteligencia artificial, robótica avanzada, el trabajo remoto redefiniendo todo. Así que la gran pregunta es,
¿Cómo creen que todos estos futuros cambios tecnológicos van a empujar la próxima gran evolución de la seguridad laboral? La ciencia de proteger al trabajador nunca es estática, siempre tiene que avanzar junto con nuestra industria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual. Esperamos que se lleven una visión totalmente nueva sobre el valor y la historia de nuestra seguridad en el trabajo.